siguiente ejercicio consta de 3 bloques de distintos pesos, en los cuales nos piden calcular cuál va a ser el valor máximo que puede tener la fuerza P antes de que exista algún desplazamiento. Los datos que nos entregan son el primer bloque, que en este caso le llamaremos A, pesa, es de 80 kilos. El bloque B es de 70 kilos. Y el bloque C es de 60 kilos. Además, sabemos que el coeficiente de roce entre el bloque A y B es de 0,2. Entre el bloque B y C es de 0,25. Entre el bloque C y la superficie es de 0,3. Además, sabemos que el plano tiene una inclinación de 35 grados. Lo primero que vamos a realizar es el diagrama de cuerpo libre. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre para el bloque A, obtenemos las siguientes fuerzas que interactúan con el bloque. Primero, existe el peso del bloque, que sería de 80 por 9,81 newton. Además, nosotros originamos el eje X en esta posición y el eje Y en esta posición. Otra fuerza que interactúa sería la fuerza normal, que resulta entre el contacto del bloque A con el bloque B. A esta fuerza, que aún es desconocida, la llamaremos N1. Otra fuerza que interactúa con el bloque es la fuerza T, de tensión, de la cuerda que sujeta al bloque A con el muro. Finalmente, la fuerza que nos falta sería la reacción producto de este movimiento en el sentido contrario, llamada F1. Bien, en el caso del bloque 2, las fuerzas que interactúan son F1, que ya la mencionamos, F2, que también corresponde a una reacción producto de la fuerza P, y que se produce entre el bloque B y el bloque C. Está también el peso del bloque B, que es de 70 por 9,81 newton. Además, existe la normal, que se produce entre el contacto del bloque A con el bloque B, que es N1, y también la normal que ejerce el bloque C sobre el bloque B, que llamaremos N2. Y por último, el bloque C tiene F2, F3, que vendría a ser entre el suelo y el bloque C, la normal que ejerce el bloque B sobre C, la normal que se ejerce entre la superficie y el bloque C, a la cual llamaremos N3. Una vez que hemos hecho todos los diagramas de cuerpo libre y hemos logrado identificar cuáles son las fuerzas que interactúan con cada uno de los bloques, el siguiente paso es realizar la ecuación de sumatoria de fuerza. Primero comenzaremos con el eje Y, para el bloque A. Esto es N1 menos 80 por 9,81 y su componente en el eje Y, que vendría a ser coseno de 35. Todo esto es igual a 10, a 0.
Si despejamos esta ecuación con una sola incógnita, obtenemos que el valor de N1 es igual a 642,87 newton. Realizaremos la sumatoria de fuerzas en I para el bloque B. La ecuación de la sumatoria de fuerzas queda de la siguiente manera. N2 menos N1 menos 70 por 9,81, que es el peso del bloque, en su componente Ni, por coseno de 35. Y todo esto igual a 0. N1 ya lo conocemos, por lo tanto es fácil despejar N2 y obtener el valor de 1205,38 newton. Para el caso del bloque 3, la sumatoria de fuerzas en I queda N3 menos N2 menos el peso del bloque, 60 por 9,81, por el coseno de 35, igual a 0. N2 ya lo conocemos, por lo tanto N3 quedaría igual a 1687,53 newton. Ahora bien, al generar este movimiento de fuerza P, perdón, al generar una fuerza P, se generan dos posibles movimientos. El primero sería que mueva solamente el bloque B. Y la segunda opción es que este movimiento mueva tanto el bloque B como el bloque C. Recordemos que como el bloque A permanece amarrado a un extremo de una cuerda, es imposible, al estar la cuerda ya en su máxima tensión, que pueda generar un desplazamiento. Por lo tanto, en ambas hipótesis se descarta el movimiento en A. La primera hipótesis que comprobaremos es si efectivamente solo mueves el bloque B. Para eso calcularemos la fuerza máxima, la cual, como ya sabemos, vendría a ser el coeficiente de roce por la normal. Realizando esto en el bloque B, obtendríamos que la fuerza en 1 es igual a 0,2 por 642,87, obteniendo un total de 128,57 newton. De igual manera, F2 es igual a 0,25 por 1205,38, lo que nos daría un total de 301,35 newton. Una vez obtenidos estos datos, podemos entonces calcular la sumatoria de fuerzas en X para este bloque. Esto queda P menos 128,57 menos 301,35 más el peso del bloque en su componente en X, 70 por 9,81 por el seno de 35, igual a 0. Despejando, obtendríamos que P
es igual a 36,05 newton. Si esto fuera verdad, y efectuamos la sumatoria de fuerzas, pero ahora al bloque de 60 kilos, es decir, el bloque C, obtendríamos 301,35 más el peso del bloque 60 por 9,81 por el seno de 35 menos F3. Despejando, diríamos que F3 es igual a 638,96 newton. Y si esto lo comprobamos con la fórmula de la fuerza máxima, obtendríamos que esto es igual a 0,3 por 1687,53, lo que nos da un total de 506,26 newton. Esta fuerza es menor a la de 638,96. Por lo tanto, podríamos asegurar que la hipótesis inicial es errónea. Y por lo tanto, podríamos concluir que el bloque de 60 kilos, o sea, el bloque C, sí produce un movimiento, un desplazamiento. Además, podríamos asegurar de antemano que la fuerza 3 entonces sería igual a 506,26. Además, que la fuerza 1 sí sería de 128,57, producto que el bloque A no se desplaza. Finalmente, retomando los datos obtenidos, podemos entonces encontrar cuál es el valor de nuestra fuerza 2. Para esto, generamos la sumatoria en X F2 más el peso del bloque de C, 60 por 9,81, por el seno de 35, menos F3, que como dijimos, asumimos como cierto que sea 506,26 newton. Y esto igual a 0. Despejando, obtenemos que la fuerza 2, que no la desconocemos, es de 168,65. Finalmente, nuestra única incógnita que nos va quedando es calcular P. Para eso, hacemos sumatoria de fuerza en X, en el bloque B, y obtenemos P más el peso del bloque 70 por 9,81 por el seno de 35 menos la fuerza 2, 168,65 menos la fuerza 1, 128,57 igual a 0. Despejando esto, obtenemos finalmente que el valor de P, es decir, la fuerza máxima que puede emplearse en el bloque B para no producir, hasta iniciar el desplazamiento, justo el momento antes, es de 96,65 newton. Y esta fuerza, a su vez, desplazaría el bloque C. Bueno, aquí concluye nuestro trabajo. Los integrantes somos Mauricio Báez y Andrés Guzmán. Muchas gracias.